Josip Broz Tito, el fundador de la Segunda Yugoslavia. Político y mariscal croata nacido el 7 de mayo de 1892 en Kumrovec, cuando Croacia aún formaba parte del Imperio Austrohúngaro, y falleció el 4 de mayo de 1980 en Ljubljana, capital de Eslovenia. Fue el séptimo de los 15 hijos de una familia humilde. Su padre, llamado Franjo, era herrero. Desde muy joven trabajó como cerrajero, se inscribió en la Federación Sindical de los Metalúrgicos y se hizo miembro del Partido Socialista de Croacia. Movilizado en 1914, prestó servicio en el ejército austrohúngaro y obtuvo el grado de sargento. Durante la Primera Guerra Mundial luchó en el frente ruso, donde fue herido y hecho prisionero por los rusos en 1915. Permaneció en un hospital durante 13 meses y aprendió a hablar ruso. Después fue trasladado a un campo de prisioneros, donde trabajó como mecánico y tomó su primer contacto con las ideas antizaristas. En vísperas de la Revolución de Octubre de 1917, Tito se trasladó a Petrogrado y participó en las manifestaciones de julio, luchando por la conquista del poder por los soviets. En esta época se casó con una rusa llamada Polka, con la que tuvo 2 hijos. Después de haber combatido en las filas del Ejército Rojo desde 1917 hasta 1923, regresó a Croacia, que había pasado a ser, tras el Tratado de Versalles, una de las repúblicas que integraban al reino de los serbios, croatas y eslovenos, y se afilió al recién creado Partido Comunista Yugoslavo, del que fue uno de los miembros fundadores. En esta época fue cuando adoptó el nombre de Tito y llevó a cabo una intensa labor organizadora del partido, por lo que fue detenido en 1928 y pasó 6 años en la cárcel. Durante este tiempo, Tito creó en la cárcel una célula del partido y estudió los textos marxistas. En 1934 volvió a la URSS y se convirtió en miembro del Comintern, que le envió 2 años más tarde a París para organizar el paso a España de las Brigadas Internacionales. En 1938 regresó a su país y fue elegido secretario general del Partido Comunista Yugoslavo, casi al mismo tiempo que se separó de su esposa. En 1941, cuando Hitler ordenó la invasión de Yugoslavia, Tito organizó un ejército de partisanos, cuyos cuadros estaban formados por militantes comunistas y se dedicaban a una sistemática labor de hostigamiento de los invasores. Tito se casó con una guerrillera llamada Arda, con la que tuvo un hijo. Poco después, su esposa fue capturada por los alemanes y fusilada, y él mismo estuvo a punto de morir o ser detenido por los Ustachas, grupo genocida croata que estaba muy vinculado al fascismo. Ante las repetidas peticiones de ayuda militar que hizo a la Unión Soviética, solo recibió promesas por parte de Stalin. Los guerrilleros de Tito, que fue promovido a mariscal en 1943, consiguieron victorias importantes. En octubre de 1944 consiguieron entrar en Belgrado y obligaron a abdicar al rey Pedro II. Tito se convirtió en el jefe del gobierno revolucionario. Terminada la contienda mundial y al proclamarse la república en su país en 1945, se erigió como dictador de la naciente República Federativa Popular de Yugoslavia. A partir de este momento, y especialmente desde la Constitución en 1947, comenzó a manifestar su disconformidad con la hegemonía rusa sobre los países comunistas durante la Comintern, el 28 de junio de 1948. Su política de independencia y los continuos enfrentamientos con Moscú desembocaron en la expulsión de Yugoslavia del citado organismo. Como represalia, la Cominform decidió rendir económicamente a Yugoslavia. Sin embargo, Tito consiguió, gracias a su nueva política de acercamiento a los Estados Unidos y al Reino Unido, la ayuda económica suficiente para superar la crisis. La tensión existente entre Yugoslavia y la Unión Soviética disminuyó considerablemente tras la muerte de Stalin, hasta quedar definitivamente olvidada con las visitas de Bulganin y Khrushchev a Belgrado y de Tito a Moscú en 1956, lo que significó el triunfo del titoísmo.
En el interior, implantó una economía planificada bajo cuyas directrices se establecieron, a lo largo de su mandato, una serie de reformas económicas, entre las que destacaban las del año 1965, en cuya base se encuentra la incorporación al esquema productivo de la autogestión obrera de las empresas. Consolidada en el interior la vía yugoslava al socialismo, en el exterior puso en práctica una política de equidistancia entre los dos bloques. Su objetivo era crear un frente común de países neutrales, para lo que convocó en Belgrado en 1961 la primera conferencia de países no alineados, fundada por los gobernantes de países del tercer mundo, entre los que estaban Gamal Abdel Nasser, gobernante de Egipto, Ahmed Sukarno, gobernante de Indonesia, Jawaharlal Nehru, gobernante de la India, y Joseph Broz Tito, gobernante de Yugoslavia, que aún existe hasta el día de hoy, donde quedaron establecidos los principios en los que se basarían los países miembros del grupo, entre los cuales destacaban el de mantener una política de independencia basada en la coexistencia pacífica, apoyar a los movimientos de liberación y no formar parte de ninguna organización militar. En 1971 decidió dar cierta apertura a su régimen y, sin abandonar la jefatura del Estado, creó una presidencia colectiva. 4 años más tarde, con la entrada en vigor de las nuevas reformas a la Constitución, fue elegido presidente vitalicio, cargo que desempeñó hasta su muerte, acaecida en Liubliana en 1980. Tito, el seudónimo con el que mundialmente es conocido, responde a las siglas del Taino Internationale Terroristoha Organisazione, organización comunista creada durante la Segunda Guerra Mundial.